la policía encuentra a una persona por la calle que está diciendo que le quieren asesinar, quieren matar, están siguiendo, va a urgencias, le ve un psiquiatra, vamos a ver qué tiene, vamos a intentar medicar con alguna antipsicótico, alguna pastilla, algo para que se le quiten esas paranoias. Uno ha visto películas de psiquiatría o series, ¿no? Y que si camisas de fuerza, que si habitaciones recubiertas de, ¿no? Como de almohadillado y les encerraban ahí. Hoy en día sí que en ciertas ocasiones es preciso usar una contención mecánica que se llama, que es atar a alguien a la cama. Es algo que es cero agradable. No es ficción, o sea, se hace eso. Se hace. Depende de quién esté en tu turno, te sientes más seguro o menos. Cuando voy a un turno, por ejemplo, de noches allá, pues siempre que iba y había mujeres de turno y celebraban que fuese a trabajar. ¿Por qué? Porque al final un hombre joven, grande, impone mucho más que una mujer. El consumo de drogas está muy relacionado con la salud mental. Es decir, tu riesgo de sufrir, por ejemplo, una esquizofrenia, una psicosis con el consumo de drogas es altísimo. Una esquizofrenia, una psicosis o cualquier tipo de enfermedad mental es también como un cáncer. Tienes una lotería. Tú tienes una genética que te predispone y tienes unos estilos de vida que te pueden o proteger o acentuar. Entonces, si tú consumes drogas, llevas una vida estresante, no duermes suficiente, no, pues vas sumando cosas, puede hacer que un día, por lo que sea, tengas ese brote psicótico. Una noche y había un paciente que estaba contenido en una cama, ¿no? Ella cometió el error de que el paciente estaba llamando, no sé si querría pues orinar o lo que sea, ¿no? Y ella, en vez de mirar por la mirilla y luego abrir la puerta, cometió el error de abrir la puerta sin mirar si el paciente estaba atado. El paciente se había soltado, ella abrió la puerta, él metió el pie entre la puerta y la pared, entonces ella no pudo cerrar. No pudo entrar en el botiquín, es decir, no le dio tiempo a abrir la puerta al botiquín, se quedó en el pasillo a solas con él, el paciente fue detrás de ella, empezó a gritar, ¿no? Pues socorro, 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 y... Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy estoy con Xavi, es el tercer Xavi de los invitados. Y nada, este episodio estará enfocado a la enfermería. Él es enfermero, enfocado en el campo de la salud mental. Y para mí, gracias por venir, por cierto. Gracias a ti por invitarme. Y nada, quiero primero tocar tus primeros pasos y sobre todo que te presentes para la gente que nos está viendo, que me imagino que será un episodio muy interesante, y yo que personalmente buscaba un perfil como este y nada, te agradezco mucho que hayas venido. Vale, muy bien, pues encantado, gracias por darme al podcast, Fernando. Nada, soy Xavier Lizarraga, soy enfermero, graduado en enfermería en la Universidad de Navarra. Y bueno, pues actualmente trabajo en salud mental, es el campo así de enfermería que más me ha tocado trabajar. Entonces, bueno, creo que es un tema interesante de los que vamos a hablar, ¿no? De la enfermería en salud mental, la salud mental hoy en día, es algo que, bueno, puede ser guay hablarlo. Y aquí estoy un poco para hablar de la enfermería, que es un campo también un poco no olvidado, ¿no? Pero igual no tan hablado, así que a defender un poco mi trabajo y con muchas ganas. Eso es, y te agradezco mucho por tu tiempo, porque estamos grabando muy, muy temprano y bueno, lo primero que me comentabas ayer, que fuera de cámaras, obviamente, por WhatsApp, que este campo era muy de mujeres, vaya, que había muchas en la enfermería como tal, enfocado a las mujeres, pero me gustaría a mí que previamente tocaras cómo llegaste a este punto y por qué llegaste a elegir enfermería. Bueno, yo por suerte, mi madre ha sido enfermera y es enfermera, y bueno, pues siempre me he sentido bastante identificado con su trabajo. Mi padre se dedica a las finanzas, ¿no? Y entonces podrías pensar que, bueno, siempre ha sido hoy en día, y más en el pasado, ¿no? La sociedad, pues el tema de las finanzas siempre se ha relacionado más con los hombres, ¿no? La empresa, y el tema de la enfermería, por ejemplo, la salud más a las mujeres, ¿no? Pero a mí desde siempre me ha llamado mucho más la atención el trabajo de mi madre que el de mi padre. Y no sé, siempre he admirado a mi madre, siempre me ha gustado mucho ese trabajo, ¿no? El de enfermería me parece que es algo, bueno, pues distinto, algo muy de vocación. Y desde pequeño siempre me gustaba ir al trabajo, pues si podía con ella, o si tenía alguna cita en el hospital, pues me escapaba, intentaba ir con ella a la unidad donde trabajaba. Y me ha gustado siempre, ¿no? Entonces mi madre yo creo que ha sido mi referente respecto a enfermería. Entonces es verdad que yo pues terminé bachiller y tenía dos opciones, o estudiar enfermería o historia, porque era algo que me gustaba. Y mi padre me dijo, bueno, tú estudia enfermería, que tenía bastantes más salidas, me dijo, bueno, estudia enfermería y luego si quieres estudiar más adelante algo de historia, lo estudias, ¿no? Entonces, es algo que no se lo he llamado desde casa, ha sido siempre pues algo que he tenido ahí y me ha llamado mucho la atención, ¿no? Y respecto a es un trabajo de mujeres, ¿no? Entre comillas, ¿no? Femenino. Se suele asociar mucho, pues, por desgracia, al final los cuidados, que es en lo que se basa un poco enfermería, ¿no? Es un poco la ciencia de los cuidados, que está, pues uno pensaba, enfermería seguro que no tiene mucha ciencia detrás, ¿no? Pero es un grado, es una ciencia y se estudia, investigación, es decir,
que mucha gente piensa que enfermería no es, o no lo equipara, por ejemplo, a medicina, a psicología, a otras carreras, ¿no?, que son también de la salud, la ven como un segundo plano, como que no tiene tanta importancia, pero no se dan cuenta que al final es una ciencia más, que tiene estudios, entre comillas, hay, bueno, pues investigadoras, hay doctoras en enfermería, entonces vengo un poco aquí también a defender mi, ¿no?, mi trabajo, entre comillas, y un poco eso, ¿no? Pues desde casa, lo que te digo, lo mamé y me enganché ya en la enfermería y me gustó mucho, la verdad es un trabajo que me encanta y yo creo que no lo cambiaría por nada, la verdad. Joder, qué bueno. Me has comentado que tu madre, ¿no?, te llevaba a los sitios como tal. ¿Qué es lo que recuerdas y que te haya enganchado y que digas, yo quiero hacer esto mismo? Pues siempre tengo la sensación de que la enfermería está siempre junto a las personas que están en situaciones más complicadas. Mi madre siempre pues, ha sido una persona muy cuidadora, muy madre en el sentido, pero en el trabajo muy de cuidar, de estar con el paciente, sobre todo ha trabajado en lugares complicados, muchos años en oncología, ¿no?, que es una unidad pues donde hay gente joven con, bueno, problemas de salud graves. Entonces, sentí desde el primer momento que enfermería estaba ahí en todo momento, los momentos más complicados, ¿no? Entonces, siempre he tenido yo desde pequeño esa vocación de cuidar. Creo que también he sido bastante empático, entonces creo que un enfermero o enfermera tiene que tener esa parte un poco empática, ¿no?, de ponerse en la situación del paciente para poder saber cuidar bien, ¿no? Es decir, un médico se basa en curar, no tiene que tener en cuenta tanta parte humana del paciente, ¿no? Es algo más de, pues tienes X enfermedad, X problema, te intento dar una solución. Enfermería es estar ahí con el paciente a las buenas y a las malas, ¿no? Un poco que no vas a curarle, no vas a solucionar su problema, entre comillas, porque a veces no tiene solución, pero vas a aliviarle, ¿no? Vas a estar siempre ahí, aunque no haya solución, aunque esté bien, aunque esté mal, cuidándole, ¿no? Entonces es la parte más humana, yo creo, de los cuidados, ¿no? Entonces yo veía a mi madre que, bueno, pues eso, que siempre ha tenido mucha empatía, ha sido muy capaz de ponerse en la situación de los demás, de entender sus problemas, de escuchar, que es algo que creo que es muy importante en enfermería, ¿no? Que igual el médico, yo que he trabajado en salud, pues el médico llega allá y únicamente da como, no, normalmente eso es como muy impositivo en sus directrices, ¿no? Pues tienes que hacer esto, y no se pone un poco a la par del paciente, le cuesta más, yo creo. Hoy en día pues hay médicos, obviamente, que no son así, pero siempre es una posición más superior al paciente. Enfermería creo que está más a ras del paciente y eso le permite un poco entender más sus problemas, aliviarlos, escucharle. Entonces creo que es un trabajo más bonito a nivel humano que el médico, porque mucha gente, cuando yo decía, voy a estudiar enfermería, me decían, pues eso es porque no has podido entrar en medicina o porque no, lo equiparaban un poco a eso, ¿no? Que si tú no puedes ser médico por nota en un examen, porque no te cogen, por lo que sea, o por tema de nivel adquisitivo, estudias enfermería como una segunda opción. Y yo en mi vida quise ser médico, ¿no? Es decir, creo que también hay gente que por vocación le gusta ser enfermero o enfermera y que no tiene la necesidad de haber intentado ser médico y luego, pues como segundo plato, enfermería, ¿no? Yo defiendo un poco que no, que es que enfermería tiene lo que he comentado antes, ¿no? Es una rama distinta y que personalmente me parece que es mucho más bonita el poder trabajar con un paciente cara a cara, día a día, porque al final son los que estamos todo el día con el paciente. El médico pasa una consulta X minutos y ya está, es decir, no está todo el día, y en cambio enfermería sí que está ahí presente en todo momento. Qué bien. ¿Y qué otros prejuicios crees que hay sobre la enfermería, ya que has comentado ese punto? Bueno, ha sido un trabajo que ha sido muy femenino, como he comentado, que ha sido pues un trabajo de las mujeres. Entonces, pues al ser un trabajo de mujeres, siempre no ha estado tan bien visto, no ha estado tan bien pagado, no ha estado tan bien valorado, ¿no? Entonces, es ahora, desde hace pocos años, que enfermería está cogiendo un poco de auge y de fuerza, porque lo que hemos dicho, ¿no?, siempre ha sido como la sumisa del médico, ¿no? Hace años, es decir, era como un poco estaba el médico y el médico mandaba y la enfermería, pues no, pues hacía un poco lo que él decía, pero ahora están ya saliendo pues perfiles de enfermería donde, pues lo que he dicho, son doctoras, son especialistas en ciertos temas que pues tienen autoridad y están sentados en una mesa a la par del resto de profesionales, ¿no? Estamos un poco aupándonos a nivel de trabajo, estamos ya pues más a la par, todavía no, es decir, creo que todavía queda mucho trabajo por hacer, pero yo creo que el mayor problema es que al ser un grado o un trabajo de mujeres, siempre se ha desprestigiado, ¿no? Es decir, igual que pues lo que he comentado, enfermería, la ciencia de la enfermería se basa en cuidar
y siempre los cuidados que los ha llevado a cabo la mujer, ya sea en casa, ¿no? Pues al final, en nuestras familias, cuando un abuelo se pone mayor, ¿quién le suele cuidar? Una mujer. Cuando hay niños por medio, ¿quién los suele cuidar? La mujer, ¿no? Entonces, la mujer siempre se ha basado más en los cuidados que el hombre, entonces, al ser la mujer la responsable de todo eso, pues no se le ha dado el valor que se le ha tenido que dar, ¿no? Entonces, yo creo que principalmente es lo que digo, que no hemos estado equiparados por género, seguramente, es decir, porque no ha habido tantos hombres. Ahora creo que es curioso que en las jefaturas de enfermería, que son un poco pues, las que mandan en distintas unidades de enfermería o incluso más en niveles más altos, el porcentaje de hombres que hay en esos puestos enfermeros es mayor que en mujeres, y no tiene sentido porque lo que te comento, igual el número de enfermeros que hay trabajando actualmente es un 10%, ¿no? 10% son hombres, 90% mujeres, igual que en mi carrera, ¿no? Que igual éramos 110 estudiantes y éramos pues 15 chicos, es decir, rodeados de mujeres, ¿no? Claro. Y hay un montón de jefaturas de enfermería donde es el hombre el que representa, ¿no? Y no tiene mucho sentido, porque dices, joder, por porcentaje deberían ser más las mujeres, pero no sé por qué, si porque igual, pues por género las mujeres no tienden a ocupar estos puestos, ¿no? Que igual no se ven tan capacitadas cuando sí lo son, ¿no? O les cuesta más, pues ahora que está habiendo más hombres en las jefaturas y está habiendo un poco más de guerra con eso, pues estamos equiparándonos y creo que, lo que digo, más adelante vamos a conseguir muchas más cosas que hace unos años que estábamos un poco relegados a un segundo plano. Claro, esto me recuerda un poco a las ingenierías, ¿no? Que suele estar más puesto por los hombres que por las mujeres. Y para alguien, por ejemplo, que no sepa nada, por ejemplo, si nos ve a una persona muy joven, ¿qué dirías tú que pueda ser un enfermero versus un médico, por ejemplo, para que lo pueda entender a nivel general? ¿Puede poner vacunas? ¿Qué nos explicarías tú que puede hacer? Bueno, pues tenemos muchos trabajos, ¿no? Va a depender sobre todo de la rama o donde estemos trabajando como enfermeros, ¿no? Es decir, tú si eres un enfermero, por ejemplo, de atención primaria, ¿no? En un centro de salud, pues vas a realizar, por ejemplo, una cura. Imagínate, tienes una persona que se ha cortado y tiene puntos, se ha hecho una quemadura, vas a hacer todo el tipo de curas, toda la ciencia que hay detrás de esas curas, es decir, saber qué materiales y qué pomadas, cremas, medicamentos vas a poder aplicar. Si tienes una úlcera, por ejemplo, a presión, que son úlceras que se hacen, por ejemplo, en personas mayores en casa, pues vas a las casas y lo curas. Lo que hemos dicho, ¿no? Vacunación en colegios, vacunación en el centro de salud. Tenemos también pues, seguimiento, por ejemplo, de diabetes, seguimiento de hipertensiones, seguimiento de otras enfermedades, aplicación de administración de medicamentos. Imagínate pues, que tienes una deficiencia de una vitamina o lo que sea, pues tú vas al centro de salud y pones esa vitamina, haces valoraciones de enfermería, que es una especie como de mecanismo de valorar unos patrones, una serie de patrones de nutrición, de metabolismo, de lo que sea, para tú saber un poco qué plan de cuidados puedes realizar en esa persona para mejorar su calidad de vida, su salud. Entonces, realmente, lo que digo, ahí eso sería, por ejemplo, en el centro de salud. Luego en el hospital, pues es algo más técnico, pero consiste pues, en administración de medicamentos, cuidados en general, pues lo que te digo, pues tú vas a una unidad donde es geriatría, por ejemplo, que son abuelos, pues lo mismo, tú vas a hacer curas, vas a hacer administración de medicamentos, vas a hacer valoraciones de enfermería, que es una especie como de ver qué necesidades tiene esa persona respecto al ingreso, ¿no? Es decir, pues algo tan abstracto o complejo como valorar si esa familia o esa persona tiene una familia que la apoya, tiene alguien que va a verle, pues es muy, muy, muy ambiguo, ¿no? O sea, es un poco así muy, muy abierto, no es algo tan concreto, pero es como un cuidado general de la persona, ¿no? Como un cuidado holístico que se llama, ¿no? De todas las necesidades. No solo me centro en la enfermedad, sino que es algo más grande. Es algo, es más complicado de explicar, es para largo, pero digamos que es, como te he dicho, cuidar a la persona en todos los ámbitos de su vida, ¿no? Sí, genial. Pero ahora toquemos un poco tu campo, ¿no? Que es la salud mental. ¿Cómo llegaste a este punto? ¿Qué fue lo que te empujó? Y contanos un poco sobre eso. Bueno, pues yo durante mi carrera de enfermería, por suerte o desgracia, no me tocó hacer prácticas en salud mental. Yo era un tema que no conocía, ¿no? No me había tocado trabajar, no conocía mucho más que lo que había estudiado en la carrera. Y yo terminé la carrera, trabajé un verano y me quedé sin trabajo porque, bueno, pues se me acabó el contrato, ¿no? Y yo, como soy un poco culo inquieto y no puedo estar para mucho tiempo, dije, bueno, voy a buscar trabajo. Y encontré un sitio que está en Olave, carretera Irún, aquí cerca de Pamplona, unos 20 minutos, 15 minutos, y era un psiquiátrico. Yo nunca había estado en un psiquiátrico, no conocía, entonces dije, bueno, pues voy a echar un vistazo, voy a echar el currículum, a ver qué tal. Entonces, bueno, me llamaron y pues caí ahí, me tocó trabajar allá. Y para mi sorpresa, pues claro, yo llegué ahí el primer día y pues obviamente te impacta, incluso te llega a asustar porque yo no había tenido contacto con, ¿no? Pues con personas de salud mental. Entonces
siempre tienes esos prejuicios, sobre todo el desconocimiento, ¿no? Cuando Claro. tú no conoces un tema, generas ciertos prejuicios, ya sea a nivel social o a nivel personal, que Claro. te hacen ir un poco, ¿no? Pues asustado, un poco que no sabes muy bien qué te vas a encontrar. Por desgracia, ese sitio donde trabajé era un sitio bastante tétrico, entre comillas, era un sitio que Así. era un sitio privado, donde no había prácticamente pues, recursos, que no había, no había buenos cuidados de los pacientes estaban muy cansados, muy hartos de estar allá. Era un sitio que no era el mejor sitio para haber empezado como salud mental, ¿no? Pero yo llegué allá y, claro, pues lo que digo, yo ni siquiera tenía pues, nociones básicas de la carrera sobre enfermedades mentales, sobre cómo cuidar a las personas con enfermedades mentales. Entonces, allí estuve 6 meses y la verdad que me curtí mucho. O sea, agradezco un poco esa época porque fue una época dura de mi vida, porque yo llegaba a casa, tenía pesadillas, Sí. tenía sueños súper extraños, pues cosas de los pacientes, porque veías cosas ahí muy duras, ¿no? O sea, yo creo que no ha habido un sitio donde haya visto cosas tan duras a nivel de trabajo, ¿no? Pues personas pues, que están muy abandonadas a nivel social, donde las familias, pues al final, por sobrecarga familiar, ¿no? Al final, una enfermedad mental, la gran mayoría de ellas o personas que ya están ingresadas en sitios así es porque son enfermedades crónicas que van a ser para toda la vida, no van a tener una cura real, entonces son pacientes que, pues, entre comillas, han destrozado muchas familias, son muy complejos ¿no? de tener en casa, entonces al final acaban en un psiquiátrico, hay de todo, ¿no? Pues al final hay gente violenta, hay gente que no, hay gente estupenda, pero bueno, hay de todo un poco, ¿no? Entonces me tocó ver cosas, pues, fuertes, entre comillas, gente pues muy abandonada, muy desesperada. Y me has dicho que tienes pesadillas, perdón que te corte ahí, Sí. pero que puedes compartir alguna experiencia. Sí, bueno, que- pues imagínate que yo llegué allá a ese psiquiátrico, ¿no? Está en la carretera nacional a Olave, es una zona muy oscura, muy entre montañas. Abandonada casi. Un poco así de película. Entonces, tú llegabas allá y pues la parte principal de la residencia, entre comillas, eran unas 120 personas ingresadas allá, o sea, un sitio grande. Ya. Era todo bastante bonito, entre comillas, la zona donde pues eran las visitas de las familias, todo bastante pintado, bonito, ¿no? Entonces, pues de ahí me subieron el primer día a una unidad que eran varias unidades dentro del centro y una de ellas era una unidad cerrada, quiere decir que los pacientes están allí y no tienen derecho a salir, más que con personal ¿no? Gente que trabaja. Y cuando hablo de personal es enfermeros o auxiliares que trabajan allá, ¿no? Entonces, es una unidad cerrada, una especie de cárcel, no de cárcel, pero sí que una unidad donde no pueden salir a su antojo a donde quieran, ¿no? Entonces, subí allá, me encontré pues una unidad que estaba llena de agujeros en las paredes, sillas rotas, fumaban ahí dentro de la unidad. Los propios pacientes. Los propios pacientes fumaban, Oh. pues llegas ahí, igual hay 2 o 3 pacientes tirados en el suelo fumando colillas, una chavala pues de, yo qué sé, de 30 años con discapacidad mental, con un casco en la cabeza de golpearse varias veces, pues era una chica que tenía un problema que cuando tenía una discapacidad intelectual, pero cada vez que igual no se le prestaba atención se golpeaba la cabeza. Entonces, una chica, imagínate, de 30 años, con la cabeza deformada de pegarse golpes contra el suelo y la pared, con un casco puesto, rodeada de pues, hombres de 30, 40 años pues, con enfermedades mentales. Cuando hablamos de enfermedades mentales es pues, psicosis, esquizofrenias, casi todo, ¿no? Pues personas que, o incluso personas que bueno, han tenido problemas judiciales, había gente que estaba ahí por tema judicial, un poco así peleagudo, ¿no? Que llegabas y decías, ostras, ¿dónde me he metido yo aquí? Y Claro. nunca había tenido contacto con eso. Por suerte era hombre, otra cosa que pues, me ha salvado de muchos problemas, porque al final ser un hombre y físicamente pues, grande, entre comillas, me ha protegido mucho porque 100% las mujeres en este tipo de trabajo sufren muchas más agresiones, que ya hablaremos un poco de eso, pero hay bastantes agresiones de personal en el trabajo de salud mental. No quiere decir esto que todos los pacientes de salud mental sean peligrosos, ni nada de nada, pero sí que es verdad que te atienes a un riesgo, igual que en urgencias también te pueden agredir, pero bueno, hay que tener cuidado. Entonces llegué allá, vi ese percal, pues imagínate un sitio con agujeros en las paredes, mal pintado, gente fumando, gente en el suelo, gente mal vestida, gente sucia a la hora de asearse, de vestirse, o sea, es bastante tétrico, ¿no? Sí. Yo llegué allá y dije, ostras, todo... Te impactó bastante, ¿no? Me impactó el mucho. Escenario. Y yo dije, buah, yo aquí no voy a durar ni una tarde. Yo dije, dirías que, perdón que te corte otra vez, Sí, dirías que este impacto, claro, tú que eres hombre, sería muy distinto a una mujer. Sí, estoy seguro que al final pues una mujer allá tiene que tener unos ovarios bien grandes porque al final lo que te digo,
te enfrentas a gente joven, mate, pues hombres de 30, 40 años, grandes, Claro. que, bueno, pues que al final tener esa enfermedad, sus cabezas, entre comillas, no funcionan bien. Son personas más inestables también, Inestables anímicamente, imprevisibles, ¿no? Porque claro. dentro de esas enfermedades, pues dentro de psicosis, esquizofrenias, esas personas también se desajustan, ¿no? A nivel de psíquicamente se desajustan, entonces tienen la sensación de la realidad alterada, pueden tener alucinaciones, pueden tener voces, pueden tener cosas que hagan que tengan conductas un poco imprevistas y que puedan suponer un riesgo para ti, ¿no? O sea, dentro de ese centro había agresiones, yo por suerte pues lo único que me llevé alguna patada, alguna cosa, y casi siempre de mujeres, no de hombres, por suerte, pero sí que conozco gente que ha tenido agresiones, ha tenido, bueno, pues que te agarren del cuello, que te... Muy fuerte eso, ¿eh? Claro, y bueno, pues al final ese centro, que lo que te comento era privado, había escasez de personal. Entonces imagínate tú que estás solo ahí trabajando y vas por un pasillo y de repente pues un paciente, por decirle que no a algo, o sea, hay que tener mucho cuidado. Al final lo que te digo, son pacientes inestables. Imagínate que un paciente pues te comenta, oye, dame 2 cigarros más, ¿no? Porque había control de cigarros y de cosas, ¿no? Y tú le dices que no, pues te atienes a que pueda pasar algo. Entonces, o sea, que trabajáis un poco con miedo, ¿no? Por lo que puedo... En ese sitio yo la verdad que pasaba miedo. O sea, es decir, en ciertas ocasiones yo he dicho... ojo, claro, es decir, también es verdad que con el pensamiento siempre de yo no voy a jugar con mi integridad física, yo no voy a, si sé qué tipo de paciente es y que me puede suponer un riesgo, yo tampoco me voy a enfrentar a él, ¿no? Es decir, hay que tener la capacidad también de entender que es un trabajo y que yo no me voy a jugar mi integridad física porque le dé un cigarro más, un cigarro menos, ¿no? Entonces, el manejo del paciente psiquiátrico es complicado, no es sencillo, y creo que en eso, esa es un poco la base del enfermero psiquiátrico, ¿no? O sea, un buen enfermero psiquiátrico va a ser aquel que es capaz de gestionar, ¿no? Y de entender al paciente psiquiátrico y moldearte un poco a él, no ser estricto en ciertas ocasiones, en otras sí, entenderlo y saber manejarlo, entre comillas, ¿no? El manejo del paciente psiquiátrico por parte de enfermería creo que es lo más complicado, porque dar una pastilla o tener que hacer algo más, ¿no? Más sencillo, eso lo puede hacer cualquiera, pero el manejo de ese paciente cuando está alterado, cuando está psicótico, ¿no? Cuando hablo de psicótico es que pues tiene lo que he dicho, ¿no? Alucinaciones, o piensa que paranoia, ¿no? También. Eso es, que van a por él, que un paciente que está encerrado en un centro y piensa que van a venir a por él, le quieren matar, le quieren asesinar, pues obviamente ese paciente se angustia, se quiere ir, se quiere escapar, y tú le tienes que decir que no se puede ir. Pues ante esas situaciones un poco ese manejo de ese paciente es lo más complicado, ¿no? Entonces, como te he contado, tuve la suerte de trabajar en este sitio y eso me permitió entrar en una lista de trabajo, una bolsa de trabajo especial de salud mental. Entonces, eso luego, a la larga, me ha permitido pues trabajar en lo público, porque esto era un sitio privado, en lo público, en salud mental, tanto en agudos, en el hospital, que es una unidad, hay 2 unidades que son de pacientes que llegan a urgencias, ¿no? En este caso, con lo que hemos dicho, ¿no? Una psicosis, un brote psicótico, una depresión, de todo un poco, ¿no? O intentos autolíticos, que es algo también que es hoy en día pues está muy de cerca, ¿no? Que son intentos de suicidio, entre comillas. Se suele dar, es muy común. Eso es, sí. Vale. Pues depresiones, también incluso trastornos de la conducta alimentaria, pues hay un popurrí de cosas, ¿no? ¿Y todos están mezclados? Eso es, están todos mezclados, ¿no? Es decir, tú en una unidad de psiquiatría podrías encontrar frente a un esquizofrénico, una persona que ha hecho un intento autolítico, imagínate pues que ha hecho una sobreingesta de pastillas, puedes tener una persona que tenga una anorexia, una persona que, bueno, pues está deprimida o, bueno, tiene una depresión, ¿no? Y no consigue salir de ahí. Puede haber un popurrí de cosas, ¿no? Pero bueno, me ha tocado trabajar ahí. Y luego me ha tocado trabajar en el psiquiátrico, que está en La Chantrea, que está en el Parque del Mundo, no sé si conocerás, que es un psiquiátrico grande que hay abajo ahí, y ahora actualmente trabajo ahí, que es un sitio más tranquilo, porque son pacientes que están más estables, pero bueno, también tiene su miga, está bien también. Claro. Me ha gustado mucho lo que has comentado de que, oye, están mezclados y tal. Me quiero adelantar a esta parte de la entrevista. ¿Tú qué opinas de esto, que estén mezclados? ¿Es algo bueno o malo? Claro, dentro de lo que cabe es obligatorio, es decir, no podríamos hacer unidades específicas de cada cosa. En una unidad, como ejemplo, de agudos, ¿no? En agudos es una unidad donde tú vas a urgencias por lo que sea, imagínate, pues, oye, has hecho una sobreingesta de pastillas, ¿no? Te has tomado pastillas porque te querías morir, te arrepientes, vas a urgencias y te ingresan, ¿no? Entonces... ese es el sistema, el proceso. Eso es más o menos, ¿no? Es decir, o igual,
la policía encuentra a una persona por la calle que está diciendo que le quieren asesinar, le quieren matar, le están siguiendo, pues la policía, oye, le cogen, le dice, vamos a urgencias. Va a urgencias, le ve un psiquiatra, y el psiquiatra dice, pues esta persona tiene una esquizofrenia, imagínate, pues porque ya tenía en el pasado, o porque en el historial médico lo miran, o no, y dicen, oye, pues vamos a ingresarlo, vamos a ver qué tiene, vamos a intentar medicar con algún antipsicótico, alguna pastilla, algo para que se le quiten esas paranoias, ¿no? Entre comillas, un poco así simplificando, ¿no? Sí. Entonces, todos van a lo mismo, a la misma unidad, porque no habría suficiente volumen de gente para hacer una unidad de salud mental o de agudos, cuando digo agudos lo que digo es momentos puntuales, de solo trastornos de la conducta alimentaria, o solo de esquizofrenias, o solo de bipolares, ¿no? Entonces, tienen que estar todos juntos, es un poco peleagudo, porque tú imagínate que vas, ¿no? Porque, oye, mira, pues llevo una mala racha, estoy triste, tengo ganas de morirme todo el día, no quiero vivir, y me mandan ahí y me ingresan, ¿no? Y me dicen, te vamos a mirar aquí porque tienes riesgo de hacer alguna cosilla peligrosa, te ingresamos. Y te toca, pues con alguien que está con una psicosis, y está venga a decir que viene la policía, que vienen a por él, que le quieren asesinar, entonces esa persona va a estar muy alterada. Es complicado, es una bomba de relojería bastante curiosa, ¿no? Una unidad de ese tipo. Claro, yo creo que al fin y al cabo se puede incluso contagiar de la paranoia del otro y tal, porque yo creo, bueno, es mi opinión, tú me lo comentarás si no, que el entorno influye. Yo pienso mucho eso, que el entorno influye, y claro, si una persona a pie que tiene una mala racha, como has comentado, y termina ahí, a mí personalmente, por ejemplo, me impactaría tanto que no sabría muy bien qué empezar. Pero bueno, lo que quería tocar era, ¿trabajáis muy a la par con los psiquiatras, tal? Sí, es decir, por ejemplo, en la unidad de agudos está la unidad donde están los pacientes y un botiquín de enfermería y auxiliares, que estamos todo el día con ellos. Los psiquiatras suelen tener los despachos, digamos, fuera, ¿no? Entonces el psiquiatra está a la mañana, de turno de mañana, y tiene una serie de pacientes dentro de la unidad. El psiquiatra los pasa revista con ellos, es decir, se los lleva a su despacho, habla con ellos, ve cómo están, si hay que hacer alguna modificación, algún cambio, pero es verdad que a mí me da pena porque estamos un poco separados en el sentido de que estamos en un sitio aparte respecto a los psiquiatras, ¿no? También lo entiendo, es decir, si el psiquiatra tuviese el despacho dentro de la unidad, los pacientes estarían todo el santo día tocándole la puerta, oye, psiquiatra, tal, porque al final son pacientes que tienen muchas demandas, es decir, son pacientes que muchos de ellos están ahí de manera involuntaria, es decir, no quieren estar ahí, quieren muchos cambios, quieren demandas, entonces si el psiquiatra está todo el día con ellos, no podrían terminar su trabajo. Entonces yo también entiendo que tienen que estar separados. Pero bueno, es verdad que la unidad, lo que te comento, es una unidad donde estamos nosotros con los pacientes y hay una puerta cerrada que separa los despachos, ¿no? Entonces ellos van entrando y pasando y van viendo a los pacientes. Y es verdad que, como todo, hay médicos o psiquiatras que tienen más feeling con enfermería y te dan más feedback, te dicen un poco cómo va el paciente, y otros que sencillamente pues los ven y igual no tienen tanto contacto contigo, ¿no? Lo que digo, esta nueva racha de médicos nuevos están más acostumbrados a ver a enfermería como más a la par, lo que hemos comentado antes, entonces trabajamos más sinérgicamente y más juntos, pero todavía pues bueno, hay médicos y psiquiatras y enfermeros pues que al final no hay tanta simbiosis, no hay tanta buen contacto, pero bueno, hoy en día lo que te digo, sí que es verdad que estamos muy conectados unos con otros, trabajamos muy juntos. Y por ejemplo en el caso hablando del personal como tal, ¿dirías que es escaso o está bien equilibrado? Y bueno, ya que estamos, ¿alguna experiencia de algún compañero tuyo que te haya compartido? Bueno, pues yo creo que el tema de si estamos personal suficiente en lo público, claro, yo venía de trabajar en un sitio privado donde lo que te he comentado habría unos 130 pacientes y había un enfermero. O sea, estamos hablando que yo venía de un sitio donde eso era una santa locura. O sea, eso era... Yo por eso te digo que tenía pesadillas, ya soñaba con cosas porque era un estrés constante. Yo me acuerdo que llevaba un teléfono conmigo y me llamaban prácticamente para todo, ¿no? Pues imagínate, que si fulanito se ha peleado con menganito, que si fulanito quiere una pastilla de rescate porque está nervioso, que si a este hay que hacerle la cura, que si a este hay que enviar... O sea, 130 personas, y lo que te digo, el paciente psiquiátrico de por sí es muy demandante, es un paciente muy quejoso, un paciente que te va a pedir mucha atención, muchas cosas. Pues yo ya en casa soñando, pues escuchaba el teléfono, escuchaba gente que me pedía cosas, o sea, entonces a nivel de personal, en lo privado está muy mal desequilibrado el ratio de paciente, enfermero o paciente TKE, lo que te digo. Pero en lo público, claro, yo me sorprendí. Fui a lo público a salud mental y dije, joder, vaya chollo. Yo dije, ¿qué es esto? Claro, yo paso de tener 130 pacientes para mí solo
a de repente, pues igual en una unidad de agudos, que son pacientes que están más justos, es donde peor van a estar, es una unidad donde la gente llega recién fresca, entre comillas, que está muy mal, pues igual vamos a decir, 22 pacientes, pues estamos 2-3 enfermeros. Entonces, es verdad que el ratio no es que sea muy pequeño, pues igual tendrías que llevar 10-12 pacientes, pero nos los repartíamos de tal manera que, pues, los que le estuviesen peor, los dividíamos entre los dos y se podía llevar muy bien. Yo me acostumbré a lo privado, pasar a lo público y dije, esto es otra cosa, ¿no? Se puede trabajar mejor con ellos, puedes pasar más tiempo, cuidarlos mejor, es distinto, ¿no? Y luego, tema de experiencia, pues bueno, me ha tocado ver de todo, ¿no? Pues lo que te digo, agresiones, momentos de mucho miedo, bueno, de tener que llamar a la policía. Así, eso te iba a preguntar, en el caso de agresión, ¿cuál es el protocolo a llevar? Claro, normalmente si hay una agresión a personal, esto, a ver, esto ya cada vez se intenta hacer menos, ¿no? Pero es verdad que la psiquiatría siempre, uno ha visto películas de psiquiatría o series, ¿no? Y que si camisas de fuerza, que si habitaciones recubiertas de, ¿no? Como de almohadillado y les encerraban ahí. Ahora hablamos sobre los mitos también, que me gustaría tocar. Pero bueno, hoy en día sí que en ciertas ocasiones es preciso usar una contención mecánica, que se llama, que es atar a alguien a la cama. Es algo que es cero agradable. No se lo recomiendo a nadie. No es ficción, o sea, se hace eso. Se hace, ¿vale? Porque al final tú piensas que, imagínate, estamos en una unidad, ¿no? Que es cerrada, un sitio cerrado, donde hay otros pacientes, donde puede haber un paciente que esté golpeando cosas o a personas, que esté violento, que esté agresivo, ¿no? Entonces, en ciertos momentos donde hay una agresión, donde hay un riesgo incluso para el propio paciente, porque al final el paciente también se puede hacer daño. Imagínate, tú es un paciente que está agresivo y rompe un cristal, se puede cortar, puede cortar a alguien, puede hacer daño a alguien, ¿no? A un personal o a otro paciente, ¿no? Entonces, por protección, en esos casos lo que se hace es, lo primero, se avisa al psiquiatra, ¿no? Es decir, tú imagínate, estás en una unidad y hay un paciente que está agitado, ¿no? Que se dice, pues que está inquieto, está insultante, fuera de sí, se quiere marchar, golpea cosas, rompe cosas, tira sillas. Esto me ha pasado, eso es algo habitual. Es decir, eso no vamos a negarlo, ¿no? O que incluso te intimidan, te amenazan, puede llegar incluso al acto de agresión al personal. Pues imagínate, te puede coger lo que he dicho, ¿no? Del cuello, te puede golpear, te puede agarrar del pelo. O sea, yo he visto cosas graves, ¿no? Es decir, agresiones fuertes. Sí, y en ese caso, ¿qué es lo que...? En ese caso lo que tienes que hacer es intentar proteger a los pacientes y al personal, es decir, tienes que intentar separar a ese paciente que está agitado, ¿no? O violento del resto de pacientes. Entonces lo que se suele hacer es, pues, intentar aislarlo dentro de la unidad. La unidad suele tener normalmente, pues, varias puertas. Entonces tú lo que haces es intentar dejar a ese paciente alejado del resto de pacientes o mover a los otros pacientes a una sala, por ejemplo, y cerrarlos bajo llave, protegerlos. Y el personal lo mismo, ¿no? Pues intentar ponerte en un botiquín o alguna zona que estés cerrado, en el caso de que tengas riesgo de agresión. Y lo que se suele hacer es llamar al psiquiatra. Y el psiquiatra normalmente, si valora que el paciente, pues, no es reconducible, porque tú tienes un paciente agitado y si te acepta, por ejemplo, una medicación, pues tú le vas a poder dar una pastilla en este caso o ponerle una inyección que le calme, ¿no? Es decir, que le pueda surtir un efecto. Pero es verdad que cuando el paciente está muy alterado, normalmente no va a aceptar nada de eso, ¿no? Entonces, cuando ya no hay ni reconducción verbal, es decir, tú has intentado hablar con él, has intentado tranquilizar, no hay manera. Le has ofrecido medicación de rescate, no ha querido y sigue agresivo y es un riesgo para él o para los demás, pues lo que se hace se llama policía foral en este caso. Entonces ellos traen el grupo de intervención, que son prácticamente antidisturbios. Sí, antidisturbios. Y ellos entran dentro de la unidad, cogen al paciente... A la fuerza, como a la fuerza. Eso. Tal. ¿Qué suele pasar en esos casos? Momentos en los que el paciente se echa para atrás y no quiere un poco enfrentarse a la policía y acepta que le van a contener, que es lo que digo que es, va a ser ponerle en una cama o una camilla y contenerle de 5 puntos, es decir, pues muñecas, tobillos y en el cuerpo, y se le ata, ¿vale? Suena un poco fuerte, lo que te digo. Pero es en caso extremo, vaya. Es que es obligatorio, es decir, es que si no haces eso puede pasar de todo, ¿no? Y hay que protegerse. Entonces, lo que se le suele hacer es, lo que digo, viene la policía, si el paciente se deja a las buenas, él se suele tumbar en la camilla y se suele poner la contención y se le pone medicación para que él también esté relajado y no esté angustiado, pues cuando esté tumbado en la cama atado. Y otros casos, pues yo he llegado a ver que han venido, pues igual, 8 forales. Claro, te vienen unos bigardos de 1,85 m con escudo, o sea, de película, y enfrentarse a ellos. He llegado a ver pacientes tirar varios policías al suelo, o sea, te toca ver de todo, ¿no? Pues hay pacientes que incluso cuando ven a la policía se alteran más, porque tienen delirios respecto a la policía,
que también pues hace que eso se acentúe y bueno, pues la lían petarda. Pues imagínate una unidad donde hay policías, el paciente se tira encima de ellos, tira policías por todos lados, bueno, entonces se le acaba cogiendo, se le ata a la cama, se le pone medicación y se espera. ¿Qué ha cambiado respecto al pasado? En el pasado, por lo que a mí me cuentan mis compañeros, había veces que había pacientes que llegaban a estar 3-4 días atados, porque claro, no conseguían relajarlos, entre comillas. Es decir, hoy en día se ata, entre comillas, se contiene a un paciente y se suele tener muy poco tiempo. Es decir, se intenta que esté pues unas horas y una vez se calma, se le suelta, ¿no? Es decir, se prefiere jugar el riesgo de volver a soltarle y que la vuelva a liar a tenerle mucho tiempo contenido, ¿no? Lo que digo, hace tiempo, por las historias que me han contado, pues es que era a la antigua usanza, es decir, se le ataba y hasta que el tío no estuviese tranquilo, ahí se quedaba, ¿no? En cambio, hoy en día es raro un paciente que se pase contenido muchas horas porque no gusta, no se quiere, yo lo entiendo. Es decir, es una situación muy violenta y el paciente pues no saca mucho beneficio de eso. Sí, y además a nivel psicológico, atado 4 días, me parece una locura. Imagínate. No ayuda en nada, yo creo, vaya. Claro, la psiquiatría antigua un poco era eso, ¿no? Un poco la fuerza bruta, la poco comprensión, pues menos empatía con el paciente, ¿no? Pues se le trataba pues, de una manera que desde mi punto de vista pues, no es la correcta, no sacas ningún beneficio de atar a alguien 4 horas, o sea, 4 días en la cama. Eso no... me parece una locura. Muy de película, vaya. Eso es. Ahora que has comentado sobre la empatía, ¿has llegado a empatizar con pacientes? Sí, al final, como todo, cuando uno empieza, a uno le choca este mundo, ¿no? Te cuesta un poco empatizar porque lo ves con lo que dices, ¿no? Si no conoces, lo ves con un estigma distinto, ¿no? Pero cuando llevas ya tanto tiempo, ya incluso, pues mis padres me dicen, es que al final, hasta hay tanto estigma que te dicen, es que se te va a acabar pegando hasta un poco te vas a parecer a ellos porque al final normalizas tantas cosas que no son normales, es decir, yo al trabajar continuamente con pacientes con problemas de salud mental, a mí que me venga un paciente y me diga, es que he estado escuchando voces que me decían que me corte las venas y que me tire por un tejado, te parece normal. Tú, una persona normal que no tiene contacto con salud mental, que viene alguien, ¿no? Y te dice, oye, mira, que estoy escuchando voces que me... Bueno, dirías, bueno, qué miedo, ¿no? Qué cosa más extraña. Claro. Te habitúas tanto que al final ya te empatizas, ya se te hace como algo más normalizado, entonces tienes también pues más capacidad de que ellos te vean también como alguien que les comprende más y que, ¿no? Pues que está ahí en todo momento. Si te conocen, cogen esa confianza, te cuentan sus cosas, porque al final el paciente psiquiátrico también es muy suspicaz, es decir, que no se fía mucho de la gente. Suele ser un paciente que le cuesta mucho contar sus cosas, ¿no? Tú imagínate que tuvieses voces, ¿no? Y que escuchases voces que te hablan, o susurros, o cosas pitidos, porque hay todo tipo de psicosis. Y que pues tienes que tener mucha confianza para coger a alguien y decirle, oye, mira, que estoy escuchando voces que me dicen tal o pascual, ¿no? O estoy escuchando a una señora que me está hablando, pero no hay nadie aquí. Entonces, el empatizar con ellos y hacerlo como normal, suena un poco fuerte, ¿no? Pero intentar un poco hacerles sentir que es normal, hacen que se te comuniquen más sus problemas, sus cosas, y tú también pues de esa manera puedas cuidarles mejor porque sabes si está psicótico, si no, si está con voces, si está con alucinaciones, te permite un poco trabajar mejor con ellos porque al final te ven como más a la par. Como todo, al final, si te pones a la par de ellos, un paciente que pues no se fía de por sí de la gente, si se fía de ti, pues te va a contar prácticamente todo y eso es lo que buscas un poco, que te cuente los síntomas para que tú pues poder trabajar con ellos y poder ayudarles. Claro. Algo que tenía una duda es, ¿trabajáis con seguridad o sí tienes que llamar a la policía en caso de extremo? En el hospital, en agudos, sí que hay seguridad del hospital, pero esa seguridad del hospital es la misma que trabaja en urgencias. Es decir, no es gente muy preparada. En mi caso personal no he tenido buenas experiencias. Es decir, es gente que no está preparada. Entonces, ¿te refieres físicamente o en todos los sentidos? Bueno, pues igual el perfil de persona que trabaja en ese, no por menospreciar la persona que trabaja en seguridad, pero igual es una persona que no sabe cómo funciona un paciente psiquiátrico y pues son más bestias, son menos empáticos, entonces son menos profesionales. Es decir, un policía está muy preparado para hacer eso, va y se dedica a hacer su trabajo, no se interpone en nada, es decir, va, hace lo que tiene que hacer y se marcha. Pues igual gente de seguridad no tiene tanta capacidad de contenerse. Si un paciente psiquiátrico les dice algo o les hace algo,
Mi sensación es que no entiende que es una enfermedad y que no lo hace de manera consciente, entonces se sobrepasan muchas veces a nivel de violencia. Es decir, yo las contenciones que he visto con personal de seguridad o con policía, pues los policías suelen ser mucho más efectivos, mucho más... no se interponen tanto, lo hacen y punto, ¿no? En cambio, pues de seguridad, por mi experiencia personal, no me ha gustado tanto como lo hacen, ¿no? Pero luego, por ejemplo, en el psiquiátrico, donde trabajo yo ahora, pues no hay una persona de seguridad, un único hombre. Entonces, a veces funciona, es decir, un paciente que vea a una persona de seguridad igual sí que se relaja, ¿no? Y se deja ayudar, pero normalmente ahí toca un poco más llamar a policía foral en caso de que haya que hacer alguna cosa del estilo. Vaya. Estamos un poco ahí, y luego pues también tenemos pacientes que no hemos hablado, pero también hay pacientes que vienen de la cárcel, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿Ah, sí, también? Al ser unidades, es algo que yo, por ejemplo, siempre me quejo un poco de eso, ¿no? De que tú trabajas en una unidad cerrada, como te he dicho, ¿no? Que no pueden salir, funciona con llaves, puertas normales, ¿eh? No estamos hablando de puertas de cárcel ni nada, sino puertas de madera que cualquier persona con 2 patadas la tiraría abajo, pero bueno, como es una unidad cerrada, cuando vienen pacientes, por ejemplo, de la cárcel, no es obligatorio que haya policía con ellos, ni nadie de seguridad. Es decir, tú trabajas como enfermero en una unidad, te traen un paciente que está en la cárcel y no hay... Y puede haber cometido cualquier tipo... Sí, me ha tocado pacientes asesinos, o sea, me ha tocado pacientes que han matado gente... ¿Ah, sí, eh? Sí, entonces, claro, yo me acuerdo una vez que me tocó pues un paciente un gitanico, que vino de la cárcel y estaba pues súper psicótico, pues con la sensación de la realidad muy alterada, es decir... Estaba muy inquieto, incluso pues te veía, ¿no? Imagínate, pues te venía y te decía, wow, yo a ti te conozco, yo te he visto en Ansoain de fiesta, empieza pues tú me hiciste tal, Pascual, imagínate que una persona que resulta que luego te dicen, o él mismo te cuenta, porque a mí muchas veces te lo cuentan ellos, que está en la cárcel porque ha matado de 25 puñaladas a una persona, te dice que a ti te ha visto de fiesta, que tú le metiste fichas a su novia, que no sé qué. Entonces, claro, se te ponen de corbatilla, porque dices, me cago en la leche, este tío que ha matado a gente está psicótico y viene a la cárcel y no hay nadie aquí que me pueda proteger. Pues imagínate, esos momentos son claro. O sea, que tú dices... Yo diría que incluso personalmente debes saber defensa personal o físicamente, o sea, una persona preparada. Por ejemplo, eso sí que es verdad que una vez al año, creo que es más o menos una vez al año, suele haber una policía foral, suele ir a agudos, lo que te digo, pero claro, agudos, no al psiquiátrico, sino a la zona de agudos, que es la que más riesgo hay. O sea, agudos, para que lo entienda bien, es el hospital. Como va al hospital. Eso, digamos, cuando hablo de agudos es paciente más... menos controlado o que viene de primeras peor. Agudos es como peor están. Es una unidad donde, lo digo, van a urgencias porque están muy mal. Es decir, es el punto más álgido de la enfermedad, ¿no? Puntos en los que están muy psicóticos, tienen mucho riesgo, es lo más complicado de manejar. Entonces, allá hay una policía foral que suele ir una vez al año a hacer clases de defensa personal, ¿no? Entonces, pues te enseña un poco yo creo que no me ha tocado ir, por desgracia, porque al final, pues yo como he estado más de contratos eventuales, van los fijos y los eventuales no suelen ir a tantas pues, estas formaciones, no me ha tocado ir, pero por lo que me dicen, pues te enseña un poco pues eso, a desviar golpes, a inmovilizar un poco a un paciente, pero lo que te digo, todo muy teórico. Luego la práctica, si tú eres una mujer de 60 años y pesas 40 kilos y te viene un bigardo de, no sé, es que claro... Por más llave que sepas y tal, pues es complicado. Y que luego se pasa miedo, es decir, ante situaciones de miedo la gente reacciona de una manera u otra. O sea, me ha tocado gente o trabajadores que se asustan. Es decir, es que es lo que te digo. También es algo complicado de manejar y fastidia, entre comillas, ¿no? Estar trabajando y saber que igual tienes una compañera o compañero que no te va a sacar los callos cuando haga falta. Es decir, si tú estás en una unidad donde... En este caso, imagínate, estás con esta persona que sabes que pues, tiene un riesgo, que ha cometido ciertos delitos en el pasado. Es que eso me impacta mucho, ¿eh? Sí, pues eso. Entonces, claro, dices, depende de quién esté en tu turno de trabajo, te sientes más seguro o menos. Yo, cuando voy a un turno, por ejemplo, de noches allá, pues siempre que iba y había mujeres de turno, sacaban la pandereta y celebraban que fuese a trabajar. ¿Por qué? Porque al final, un hombre joven, grande, impone mucho más que una mujer. O sea, es decir, yo estando de turno, sé que no van a pasar tantas cosas como si solo hubiesen mujeres en el turno. El que haya un hombre y joven, grande físicamente, fuerte o que imponga un poco, echa para atrás muchas cosas, muchos problemas, muchas agresiones. Al final, pues es lógico, ¿no? Pues tristemente, un hombre que está psicótico
aun estando psicótico, no es tonto, es decir, si se va a enfrentar a alguien que pueda enfrentarse con él, entonces el que haya solo mujeres hace que se envalentonen un poco y puedan cometer más problemas, ¿no? Y luego el tema de la gente de cárcel, lo que te digo, pues piensa que en la cárcel hay mucho consumo de drogas, que es un tema que no hemos hablado tampoco mucho, pero el tema de las drogas... Lo tocamos si quieres, sí. Es un mundo. O sea, ¿hay consumo de drogas? Dentro de, al final, el consumo de drogas está muy relacionado con la salud mental. Es decir, tu riesgo de sufrir, por ejemplo, una esquizofrenia, una psicosis con el consumo de drogas es altísimo. Como siempre, habrá gente que tenga una psicosis o una esquizofrenia por lo que sea, por un evento traumático, por genética, por lo que sea, ¿no? Pero el consumo de drogas acentúa eso muchísimo. Es decir, yo estoy asustado de ver tanta gente joven, hablamos de 20, 30 años, con psicosis, con esquizofrenias por consumo de cannabis, cocaína, speed, anfetaminas, es decir, cualquier tipo de droga, ¿no? Porque la gente dirá, la marihuana es una droga muy segura, ¿no? Pues yo te podría decir que la mayoría de personas que tienen psicosis normalmente suele ser por el tema de la marihuana. Entonces, o el hachís, es decir... que hay personas que no consideran una droga esto. Eso, que lo ven como algo que no tiene riesgos, que no te puede pasar nada, pero esto es como siempre, es la lotería. Es decir, tú no sabes genéticamente qué predisposición tienes a tener esa enfermedad. Esto es como un cáncer, ¿no? Al final, una esquizofrenia, una psicosis o cualquier tipo de enfermedad mental es también como un cáncer, tienes una lotería. Tú tienes una genética que te predispone y tienes unos estilos de vida que te pueden o proteger o acentuar. Entonces, si tú consumes drogas, llevas una vida estresante, no duermes suficiente, ¿no? Pues vas sumando cosas, puede hacer que un día, por lo que sea, tengas ese brote psicótico, ¿no? Es decir, es algo complicado de manejar porque te puede parecer así sin más. Es decir, tú tener una psicosis muchas veces aparece de la nada. Tú puedes estar fumando porros 10 años y de repente, dentro de 10 años, porque hayas dormido peor, porque hayas fumado más de la cuenta o porque hayas fumado menos de la cuenta o porque se te haya muerto el padre, la abuela y eso suponga un estrés, ¡pum!, aparece la enfermedad, ¿no? Entonces, yo me asusto de que también hoy en día las drogas están a pie de calle, mucha gente consume e incluso los porros se ven como algo casi que habitual. Normal, yo creo, sí. Entonces, claro, hay que tener y ser consecuentes y tener un poco cabeza y saber que, aun siendo porro, marihuana, hachís, puede haber aparecer este tipo de cosas. Para aquellas personas que nos estén escuchando, que consuman, por ejemplo, jóvenes de 20, incluso 30, pueden caer en estas situaciones como muchísima tal. Gente. Yo me encantaría, por ejemplo, que hubiese excursiones a sitios como el que trabajé yo, el sitio del principio, el que te he comentado que era muy tétrico, porque si viesen lo que hay allá, mucha gente pues se sorprendería, ¿no? Pues gente que tenía vidas totalmente normales, que fumaba o consumía porque sí, y de un día para otro pues se te trunca la vida. Es decir, y que te pase esto no quiere decir que no vayas a poder tener una vida normal, ¿no? Es verdad que yo donde trabajé, en el sitio son gente que ya está muy defectual y que llevan muchos años de enfermedad y la cosa ha ido mal, ¿no? Es decir, tú puedes perfectamente tener un brote psicótico y querer tener luego una vida normal, ¿no? Es verdad que igual no vuelves a ser el mismo, porque se te va un poco la cabecilla, entre comillas, igual no te sientes igual o no eres lo mismo, la misma persona, pero con consumos esporádicos, con poca cosa, te puede pasar de todo. Entonces hay que tener cuidado, es decir, yo soy muy antidrogas porque lo que te digo, me ha tocado muy de cerca ver todo esto, porque le ves un poco las orejas al lobo. La gente que consume y nunca me ha pasado nada, a mí me sienta bien. Pero es una lotería, vaya, eso es. Como se te ve una mala racha. Claro, y que no es me fumo un porro y como no me ha dado nada, no me va a dar nunca. Es decir, la gente piensa que yo me he fumado, o yo que sé, llevo 5 años fumando y nunca me he sentido mal. Pero a lo mejor a los 40 años termina en un lugar como este. Claro, eso es. Entonces hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Y luego, pues la predisposición genética, como todas las enfermedades. Es decir, si tu abuela era esquizofrénica o tuvo problemas de salud mental, tú tienes mayor probabilidad de tener esas enfermedades. Entonces se ve mucho eso, ¿no? Gente que está, o tiene enfermedades mentales, está ingresada o lo que sea, ¿no? Que has trabajado con ellos y te das cuenta que pues su abuela era esquizofrénica, su padre era lo que sea bipolar o tenía alcoholismo, o sea, hay muchas cosas que sí que están muy relacionadas unas con otras, ¿no? O sea, que genéticamente también tiene un poder importante. Está muy ligado a la genética esto. Sí, mucho. ¿Y esto en la carrera lo estudiáis como tal? ¿O? Poco, lo que digo, salud mental, poco. Yo tengo recuerdo que la carrera se veía pues muy por encima así las enfermedades mentales que hay y poco más, pero yo me acuerdo que prácticamente no se le daba mucho trabajo. Qué curioso, ¿no? Que luego termines en un lugar donde... Claro, pues digo que yo he aprendido con la práctica de que me ha tocado trabajar y que por suerte pues se me da bien porque soy una persona tranquila, tengo ciertas características en mi personalidad que me hacen
ser o trabajar bien con este tipo de pacientes porque, lo que digo, soy una persona que soy muy tranquila, muy calmada, entonces el paciente necesita eso, ¿no? Una paciente, o sea, un paciente que ve a una enfermera o un enfermero muy nervioso, asustadizo, lo percibe y sabe muy bien que con esa persona pues puede jugar, puede hacer, ¿no? Pues lo que él quiera. Entonces, el ser tranquilo y, ¿no? Pues calmado sobre todo, ¿no? Y transmitir eso es muy importante a la hora de trabajar con un paciente con enfermedad mental. Y complicado además, porque lo que me cuentas, me estoy quedando alucinado. De hecho, desconocía por completo que estaban mezclados. No sé si tienen patio o algo. ¿Tienen patio? Sí, eso es. Tienen, como es una unidad cerrada, tienen un pequeño jardín. Bueno, un pequeño. Hay 2 unidades, pues una tiene uno más grande que otra, pero bueno. Entonces tienen un jardín donde salen a fumar y, bueno, pues también pueden pasear por ahí, pero bueno, es verdad, es un poco tipo cárcel, es decir, es un patio cerrado. Un poco para que salgan a eso, igual alguna actividad, pues igual allá con ellos trabajamos actividades, hacemos ejercicio físico, o sea, hacemos cosillas, ¿no? Entonces, pues tenemos ese espacio y está muy bien. Pero bueno, lo que digo, es un poco cárcel de que es un patio cerrado, con un muro, un poco así. Y ahí tenéis horario, es decir, desayunáis, coméis, todo tal cual. Y a la noche suelen haber sucesos así un poco extraños o fuera de lo normal. En las unidades de este tipo, tanto en el psiquiátrico como en el hospital, se lleva siempre un horario porque algo que es muy característico de los pacientes psiquiátricos, no todos, pero es que se desorganizan mucho. Es decir, son pacientes que igual se meten en la cama a las 4 de la mañana, desayunan a las 2 de la tarde, no comen. Son pacientes que les cuesta mucho coger una rutina. Entonces, lo que se trabaja mucho en pacientes psicíatricos es la rutina, ¿no? En plan, pues te levantas a las 8, desayunas a las 9, tienes el cigarro, todo va como muy estructurado, ¿no? Tanto para ellos como para el personal. Es decir, para nosotros nos ayuda también tener una rigidez horaria para poder trabajar con ellos cosas, ¿no? Entonces, lo digo, pues se levantan, desayunan, fuman, y luego pues a las mañanas tienen actividades que puede ser lo que sea, pues educación para la salud, que se les habla pues sobre alimentación, sobre deporte, sobre enfermedad, sobre mil cosas. Luego tienen un taller artístico que pintan, luego fuman otra vez, luego hacen otra actividad, van haciendo actividades, ¿no? Y a las tardes suelen tener salidas, es decir, pues de 5 a 8 pueden salir con los familiares o solos. Depende de la unidad. Eso, visitas, un poco rollo cárcel, pero bueno, distinto, ¿no? Entonces, luego llega la noche y tienen que ir a la cama a una hora determinada, ¿no? Pues a las 11 tienen que estar todas sus habitaciones. Entonces, a la noche hay siempre menos personal, es decir, en agudos se suele estar un enfermero y 2 auxiliares, y en el psiquiátrico, depende de la unidad, también parecido, o un auxiliar, siempre 2 personas. Es decir, lo que no se suele hacer es dejar una única persona para una unidad, porque siempre puede pasar algo y estar solo te pone en un riesgo, ¿no? Entonces, en agudos, que es el sitio así más peliagudo, suele estar un enfermero y 2 auxiliares. Entonces, a la noche, yo, porque no soy muy cagueta, pues no me da mucho miedo. Pero, ojo, pues lo que imagínate, pues que estás tú en un botiquín y te toca ir a mear a un baño, ¿no? Porque te meas y hay que pasar por el pasillo está a oscuras. O sea, apagar las luces por completo. ¿Cómo? No por completo, pero sí que se bajan un poco, entonces es un lugar un poco así... tétrico. Luego siempre, pues, yo tengo compañeros que hacían siempre las bromas de que si hay cámaras también en las unidades. Entonces, claro, tienes una pantalla, tú donde trabajas en el botiquín de enfermería, pues hay una pantalla grande que están todas las cámaras de la unidad, porque hay habitaciones con cámaras y luego hay cámaras en los pasillos, es decir, tipo cárcel de que hay control de todo un poco para ver qué está pasando, porque es necesario, ¿no? Entonces, claro, pues siempre hay historias de que si una vez apareció una niña vestida con un pijama en una cámara y no había nadie, bueno, siempre, ya no sabes, típicos mitos, historietas que te cuentan, ¿no? Pero tú personalmente has experimentado algo, yo no. Solamente sueños y un poco lo que has vivido. Y luego que, bueno, es verdad que allá a la noche, pues a oscuras, es una unidad donde yo he trabajado la mayor parte del tiempo, es una unidad pues con techos muy altos, son puertas que igual miden, no sé cuánto tendrán, pues 2,5 metros, 3 metros, es una unidad así vieja, las puertas chirrían. Entonces, claro, tú imagínate, pues vas por el pasillo porque a las 4 de la mañana porque te estás meando y de repente suena una puerta y te sale un paciente y no sé qué, aunque sepas que es un paciente, pues te llevas, se te pone la piel un poco de gallina, ¿no? Es decir, no ha pasado nada paranormal, es decir, de que decir, buah, esto es rarísimo, he sentido cosas raras. Hay compañeros míos que sí cuentan historias y cosas, no sé hasta qué punto es un poco para acojonar un poco a la gente nueva que viene o para, yo qué sé, o que si realmente lo vivieron. Pero bueno, sí que a las noches siempre vas un poco miedosín, es decir, vas ligero. Vas de puntillas, ¿no? Eso es, vas con cuidado porque, bueno, pues siempre te pones en lo peor, siempre tu cabeza te dice, joder, imagínate que voy al baño
y hay algún paciente que está un poco justo. De hecho, pues hay compañeras mías que no van solas al baño. Es decir, yo sí porque, bueno, pues me atengo al riesgo, pero hay compañeras mías que como para ir al baño hay que salir al pasillo y pasar por las habitaciones y tal, pues no van solas, van de dos en dos, porque, bueno, pues entiendo Pero, que si... ¿pero qué comparten los pacientes y los enfermeros? No, pero baño, para ¿cómo? salir al baño hay que pasar por la unidad. Es decir, Sí. no, donde está el botiquín de enfermería no está el baño, entonces tienes que salir y pasar toda la unidad, pasar una puerta e ir al baño. O sea, el baño está separado, Vale, pero vale. para llegar hasta allá hay que pasar la unidad. Entonces imagínate que es un pasillo muy largo, estamos hablando de un pasillo de, no sé, 100 metros, o sea, un pasillo muy largo, entonces claro, tienes que pasarlo entero. Pasillo de hospital, vaya. Eso, entonces claro, pues muchas veces van acompañadas y tal, pero bueno, es Claro. un poco la... También Ostras. va a depender mucho de lo que te digo de cómo está la unidad, ¿no? En los pacientes que haya. Si sabes que hay pacientes que nunca te puedes fiar, pero tú sabes cuando... Yo he ido a trabajar a veces que iba no con ansiedad a trabajar, pero ha habido momentos en mi vida en los que yo sabía que había 2, 3 pacientes que te la liaban a diario, es decir, eran pacientes que tenías que estar encima de ellos, que estaban agresivos, que sabías que en cualquier momento podían agredir, podían hacer cualquier... te la podían liar, ¿no? En Sí, un sí, sí. segundo se podían pelear entre ellos. Vale. Entonces yo había momentos que iba a trabajar y ibas como diciendo, bueno, vamos a estar aquí 7 horas, por favor, que no pase nada, por favor. O sea, que se puede decir que ibas tenso, ¿no? Sí, 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 muy tenso, es decir, muy nervioso, ¿eh? O sea, hablamos de, no de ansiedad, pero decir, bueno, vamos allá. O sea, O sea, entrabas ya lo y- ibas pensando incluso previo a ir sí. de camino al trabajo como Sí, tal. sí, sí, sí. Joder. Porque ya sabías quién estaba. Entonces, si sabías que Sí, sí. quizás muchas veces son pacientes que repiten ingresos, es decir, son pacientes que muchos de ellos ya los conoces. Así Entonces, van como eso, en la cárcel, vaya. Es que rotan es, mucho, sí. es muy... Claro, pues tú piensas que son pacientes que normalmente los que más guerra dan son pacientes que luego salen de ahí y no toman medicación, consumen drogas, beben, entonces se descompensan muy rápido y vuelven a ingresar. Entonces, Vale. si tú sabías que estaba fulanito y menganito, sabías que esos dos, pues Claro. casi 100% en todos los ingresos tenían alguna contención, algún problema, entonces decías, bueno, pues que no sea yo el que me toca, ¿no? Pero bueno. Y eso tú me lo comentas que eres un chico, bueno, Sí, alto, yo por fuerte. suerte he tenido suerte, sí. Sí, sí, eso al fin y al cabo te ayuda e impone con el paciente, pero alguna compañera que te haya comentado algo, incluso Sí. haya dicho, oye, yo lo dejo, abandono porque esto me supera, Sí, sí. ¿puedes compartir algún punto de eso? Me ha tocado, por ejemplo, en agudos, de turnos de noche, que estaban 3 mujeres y un paciente se puso agresivo y tuvieron que coger sillones y mesas y ponerlos contra la puerta porque el paciente iba a entrar dentro del botiquín y Joder. tenían miedo de abrir las ventanas para saltar, es decir, No están cerradas con llave ni nada. Sí, pero es una puerta que lo que te comento. Le das una patada y sí, ya. y se rompe. Entonces, es decir, pusieron sillones, mesas y todo y atrancaron la puerta porque el paciente estaba, venga, a empujar, intentando Claro. entrar, abrió las ventanas para saltar al patio e intentar escaparse. Es decir, imagínate, cosas serias, ¿no? Luego, Joder. no hace mucho, en el sitio donde trabajo ahora, no en mi unidad, pero en otra unidad, pues durante una contención también, pues una compañera mía le mordieron y tuvo que ir a la mutua porque pues, le metieron Sale. un buen mordisco. Y ha habido- A mí me ha pasado pues, escupitajos en la cara, Ostras, o sea que es... mordiscos, tortazos. A mí me han dado un tortazo alguna vez. Bueno, ¿Y cómo reaccionas? O sea, me gustaría que... es complicado. Ya me imagino que es complicado. Por suerte a mí la persona que me dio el tortazo era una mujer, es verdad que era una mujer bastante grande, que si ese tortazo me lo da igual un hombre, me quedo, vamos, Sí, desvalijado del cuello un tiempo, pero bueno, es complicado porque tú imagínate que estás en tu trabajo y te golpean, ¿no? Es decir, Claro, no es nada agradable eso. ni es agradable ni debería serlo. Es decir, por trabajar en salud mental tampoco hay que normalizar que nos puedan agredir, ¿no? Claro. Entonces, hay que tener mucha templanza. Me ha tocado ver casos en los que personal, ¿no? Igual más inexperto, personal que igual no llevaba mucho tiempo en salud mental, pues no ha sabido contenerse y sí que ha devuelto perdido un los poco al paciente. claro. No, yo no he visto agresión del O sea, no personal perder los al papeles, paciente. pero sí como retenerlo un poco. He visto perder los papeles a nivel verbal, es decir, Vale. me ha tocado que a un paciente pues ha insultado a una compañera y la compañera se ha puesto a insultarle directamente a él. Claro. Claro, hay que tener un poco templanza y saber que es un paciente que está enfermo, tomártelo así, ¿no? Es decir, o no Sí. enfermo, pues es tu trabajo, no debes sufrir ningún tipo de agresión, pero si la sufres tú tampoco puedes entrarte y poner al nivel del paciente y Claro. ponerte a insultarle y amenazarle y claro, Sí. eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y luego, gente que haya dejado el trabajo, pues sí que conozco gente que más que por tema de agresiones, sino por desgaste mental. Es un trabajo Claro. que
cansa mucho, lo que digo, es un paciente que está todo el día pidiendo, entonces hay gente que sencillamente lleva muchos años o lleva un tiempo y dice, mira, oye, prefiero irme a una unidad que sea orgánico, es decir, que vaya a cuidar a abuelitos y que es más reconfortante, es decir, yo intento, pues les cuido y no es un paciente que se me va a quejar, ni que me va a insultar, ni que me va a tratar mal, es un paciente que me agradece todo, entonces muchas veces pues se van un tiempo o dejan psiquiatría porque al final pues cansa a nivel mental, ¿no? Es un trabajo que ves que no es tan reconfortante ni tan agradecido como podría ser otra unidad, otro sitio. Sí, me gustaría tocar tu primer día, que me has dicho que igual te impactó bastante, pero la primera vez que te agredió un paciente, ¿cuál fue tu respuesta? Bueno, pues me acuerdo que fue en el sitio este que te comento, ¿no? Y fue una paciente que, bueno, ella tenía un delirio en el que ella se creía que era Barbie. Ah, mira. Entonces, ella pues era una chica marroquí, de piel oscura y pelo negro, pero ella siempre iba vestida como una Barbie, es decir, se ponía vestido, ropa así, pues un poco exuberante, solía llevar una peluca de pelo rubio, entonces ese era su delirio, y ella me metió dentro de su delirio y decía que yo era Ken. Ken, vaya. Entonces, claro, yo trabajaba ya con ella estaba en la unidad esta que te comento, que está cerrada, y pues imagínate, pues yo igual estaba hablando con una compañera mía, una auxiliar, y ella pues se ponía celosa y se ponía pues agresiva, incluso a veces intentaba agredir a las compañeras, y una de esas, pues yo un día no sé, me di la vuelta porque tuve que hacer alguna cosa, y a la que me di la vuelta pues me metió una patada, no sé si pues en la zona de la pierna y tal, pero una patada a una mujer que pues, pesaría poco, no me hizo gran cosa. Claro. Agresiones que te digo que me han hecho daño de verdad. Lo que te dije, un tortazo una vez que fue bastante fuerte, fue una especie de tortazo, puñetazo de una paciente que tampoco no me lo esperaba, es decir, era una paciente que parecía que estaba bien, yo en ningún momento me esperaba que me pudiese agredir, entonces me despisté un poco. Tampoco creo que aunque hubiese estado alerta, no creo que pudiese haber evitado el tortazo, pero bueno, me dio un tortazo muy fuerte y bueno, sí que estuve un poco con el cuello jodido. Joder. Pero aparte de esas agresiones, sí que he tenido momentos de mucho miedo de que pacientes grandes, hombres, se han enfrentado a mí y pues los he tenido aquí, literal, es decir, que olía su aliento, amenazándome, insultándome, diciéndome que me iban a matar, que me iban a reventar, que me iban a hacer de todo. Y en esos momentos, claro tienes la dopamina a tope, o sea, estás asustado. La adrenalina, ¿no? La dopamina, estás rígido como una piedra. Y claro, yo siempre he sido de los que he pensado que en esos momentos, si me echo para atrás, he perdido una batalla en el sentido de que si la persona que encima es agresiva, si yo me achanto, va a empezar a estar conmigo así continuamente. Entonces, siempre he sido de los que, aun estando cagado de miedo, o sea, que me podía hacer caca ahí adelante, o sea, asustadísimo, me he quedado siempre como una piedra. Y me ha pasado eso, pues puede ser, no sé, 4 o 5 veces, de pensar de, bueno, o sea, tal cual, mientras te estaba gritando el paciente, como estar en blanco y decir, bueno, ahora mismo este tío me va a empezar a dar de hostias, básicamente, me va a empezar a repartir, a ver cómo salgo yo de aquí. O sea, he tenido esas sensaciones unas cuantas veces. Y encima me ha tocado alguna vez en sitios cerrados, en habitaciones donde estaba solo. Wow, sí, eso. Y he dicho, o sea, cuando el paciente igual, pues lo que digo, se me ha puesto aquí a insultarme, a amenazarme de muerte, de que me iba a hacer de todo, y luego ya, gracias a Dios, pues se ha apartado y no me ha hecho nada, pues no, te viene a la cabeza de, bueno, o sea, me he librado de aquí de una increíble, porque luego igual esos pacientes, pues ha resultado que 2 días después han hecho lo mismo y han agredido al personal, es decir, pues me tocó un paciente, lo que digo, un chaval, tendría 30 años, pues yo qué sé, 1,85 m, más alto que yo, grande, y que me había pasado lo que te comento, ¿no? De una habitación, pues me insultó, me amenazó, pero no desde lejos, es decir, teniéndolo aquí. ¿Empujones también o no? No me llegó a tocar, vale, pero lo que digo, pues con los huevillos así de corbata, y luego resulta que a los 2 días pues cogió una enfermera, le cogió los pelos, la arrastró por el pasillo, le golpeó, la enfermera tuvo que estar de baja, no sé si casi 1 mes, es decir, que dije, bueno, o sea, ese puede haber sido yo. Gracias a Dios no fui, pero creo que por lo que he dicho, de que soy un hombre y que... Claro, impones, es distinto. Y quiero que me cuentes una experiencia sobre todo de una mujer, porque entiendo que los hombres, al fin y al cabo, un paciente pues le impone, ¿no? Pero un caso sí que te he compartido.
la compañera esta que te digo, pues al final es una enfermera que trabajaba conmigo, también joven, y bueno, te voy a contar otra mejor, en el psiquiátrico donde trabajaba, que esta es más tétrica y mola más. Antes de que entrase yo a trabajar allá, había una enfermera que encima era estudiante de enfermería conmigo, es decir, era compañera de carrera, que trabajaba ahí, y estaba en una noche, y había un paciente que estaba contenido en una cama, ¿no? Es decir, pues había hecho alguna cosa y estaba contenido en una habitación en la cama. Entonces, ella cometió el error de que el paciente estaba llamando, no sé si querría pues orinar o lo que sea, ¿no? Entonces llamó al timbre, y ella, en vez de mirar por la mirilla y luego abrir la puerta, cometió el error de abrir la puerta sin mirar si el paciente estaba atado. El paciente se había soltado, abrió la puerta y el tío estaba justo a la altura de la puerta, es decir, no estaba esperando en mitad de la habitación, sino que él sabía que iban a abrirle y se había metido un poco escondido en la puerta, la pared de la puerta. O sea, que lo había calculado, ¿no? Eso es. Ella abrió la puerta, él metió el pie entre la puerta y la pared, entonces ella no pudo cerrar. Todo esto estando ella sola, porque es verdad que a la noche pues había auxiliares, pero estaban por ahí, no estaban justo con ella. ¿Se sabe la hora más o menos? Pues a la madrugada, seríamos 3, 4 de la mañana, sí, o sea que tarde, eso es, tarde. O sea, que el peor momento. Sí, o sea, a la noche. Y entonces, claro, el paciente era un paciente que era... había estado en cárcel, o sea, era un paciente joyita, o sea, era una joya de la corona. ¿No? Eso es. Entonces, ella no pudo entrar en el botiquín, es decir, no le dio tiempo a abrir la puerta del botiquín, se quedó en el pasillo a solas con él. O sea, la puerta del botiquín es como una de seguridad. Eso es. Entonces, ella se hubiese abierto la puerta y la hubiese cerrado, él no hubiese podido entrar porque la puerta pues estaba sellada, es decir, no puedes entrar. No le dio tiempo, el paciente fue detrás de ella corrió hasta el final del pasillo, que había una puerta de incendios. La puerta de incendios estaba bloqueada, no podía abrirla. Imagínate, pues un pasillo, pues yo qué sé, de 20 metros, el paciente yendo detrás tuya, ella intentando escaparse, no consiguió abrir la puerta porque no se abría, empezó a gritar, ¿no? Pues socorro. Y gracias a Dios hubo pacientes que salieron de las habitaciones y se tiraron encima del tío. O sea, que los propios pacientes salvaron la vida, ¿no? Eso es, la vida o a saber qué hubiese hecho, es decir, no tengo ni idea, pero vamos. Sí, pero pueden hacer... Y esa chica, desde ese día, se cogió la baja y luego dejó el trabajo, es decir, no volvió a trabajar. Claro, le pasó eso esa noche y decidió dejarlo. Entonces, claro, luego también, pues, en ese mismo trabajo hubo un enfermero que se quedó ciego de un ojo, porque un paciente le quemó un cigarro en el ojo. Y pues también ese chico pues también dejó de trabajar. Madre mía, es que es muy fuerte. Me comentas el tema del tabaco como algo normal. ¿Es algo que se permite así? Claro, en esas unidades sí, porque al final es una unidad, lo que te comento, es cerrada, estaba en un segundo piso, entonces no tenías opción de fumar en otro sitio. Entonces lo que hacían era, en una habitación específica, que se llamaba el fumadero, fumaban ahí, había un extractor de humo que no extraía nada, es decir, era un extractor pues, de hace 8.000 años y que no funcionaba muy bien. Entonces, esa unidad convivías con el humo, es decir, tú entras en esa unidad y había o sea, una capa de humo en el techo prácticamente en todos lados, ¿no? Entonces, pues tú también tragas humo, pero bueno. Entonces, los cigarros era algo habitual. Allá fumaban, lo que digo, dentro de la unidad, legal, ilegalmente completamente, porque al final es un riesgo grandísimo, pero bueno, es lo que tocaba en ese momento. Sí, es que me llama mucho la atención que me comentas la hora de desayunar y luego fumar y tal. Claro, tienen los cigarros, en agudos, por ejemplo, hay número de cigarros al día, es decir, pues depende de la unidad, tienes 9 cigarros al día y están establecidos durante el día. Pues a las 9 2, a las 11:30 otro, después de comer otros 2, a las 5 de la tarde otro, es decir, y tú sales a fumar con ellos. Es un poco... como comprenderás, el paciente psiquiátrico, la mayoría de ellos fuman. Al final, pues es algo que está muy común. ¿Y casos, por ejemplo, de algún paciente que haya llegado de la cárcel y que haya cometido algún... Bueno, igual no que haya estado presente, pero que, oye, se ha pasado y le ha quitado la vida, por ejemplo, a un enfermero? ¿Hay casos como esos? No conozco. Yo que sepa, aquí en Pamplona, por lo menos donde yo he trabajado, nunca he escuchado ninguna historia de que ningún paciente haya acabado con la vida de alguien. Sí que he leído alguna noticia de algún centro en España que sí que ha pasado de incluso ensañamiento con algunos, o sea, es decir, varios pacientes de coger a alguna enfermera y creo que matarla y bueno, es decir, sí que, me lo hay espero, noticias, con lo que me cuentas. Sí, hay noticias de eso. Por suerte, yo aquí en Pamplona, lo que digo, y en el psiquiátrico abajo, que tiene mucha historia, no me han comentado nada, entonces entiendo que no ha habido. Lo de agresiones son, vamos, habituales, no es algo así muy, muy raro.
pero de llegar a matar, no. 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 O sea, no he escuchado nada de eso. ¿Y la experiencia más fuerte que algún compañero, no tiene que necesariamente ser de España, pero tienes compañeros, por ejemplo, de Estados Unidos o alguien que hayas conocido a nivel distancia, psiquiátrico? Sí, que te cuente, oye, yo he pasado, o yo me han contado esto que, joder, supera cualquier película de terror? Yo lo que te digo, los pacientes así que más me han dado miedo, ¿no? Que creo que más riesgo tenían, pues gente de la cárcel que venía muy acostumbrada a la violencia, ¿no? Es decir, también me han tocado casos bastante heavies de... Bueno, tuve un caso de una madre que en un brote psicótico les dio lejía para beber a sus hijos, a sus 3 hijos, Wow. y luego ella también se intentó quitar la vida. Y O sea, ¿le quitó la vida a sus hijos? no les quitó la vida, Vale. les dio lejía, o sea, no murieron los niños, salieron bien, o sea, no hubo al final más problemas. Ella sí que luego se intentó quitar la vida tomando lejía y lo tuvieron que pues, cortar parte del esófago, el estómago y reconectarle, ¿no? Es decir, volver a suturarle, quitarle parte del tracto digestivo. Y bueno, pero bueno, claro, ese es un caso así un poco llamativo porque al final pues viene un poco la controversia de habrá gente que dirá pues que se fastidie esta señora, ¿sabes? Asesina, criminal, cómo ha podido matar a sus hijos, ¿no? Claro. Y luego, pues las personas que entendemos un poco el tema de la salud mental y sabemos que, bueno, pues igual estaba en un brote psicótico y cuando uno está en un brote psicótico no quita la culpa de que ha hecho algo grave, es decir, uno puede, lo que decimos, uno puede asesinar, imagínate, ¿no? A una persona en un brote psicótico porque piensa que le está intentando matar, pues... ¿no? Pues puede ser que tú salgas a la calle, estés con un brote psicótico y pienses que la persona que viene de frente te va a matar. Entonces tú te defiendes y puede pasar algo, ¿no? Pero normalmente nosotros los entendemos mejor porque al final trabajamos con ellos y podemos llegar a entenderlo. Cuesta porque al final es una persona que, imagínate lo que ha hecho, es decir, una persona que ha matado a alguien inocente o que ha intentado matar a sus hijos o ha apuñalado a su mujer o no. Tenemos casos también, pues varios casos yo he conocido de violencia de género que también se atribuye un poco a brote psicótico, ¿no? Entonces, gente que, bueno, que ha matado o ha intentado matar a gente, es un poco así lo más grave. Asesino es lo que te digo, he tenido, o sea, he trabajado con gente que ha matado gente y, bueno, lo que te digo, quieres creer que lo hizo en un momento puntual y que no hay ese rasgo un poco psicopático, ¿no? De que le da igual o que, ¿no? Pues... lo hacen de manera un poco, ¿no? Puntual, ¿no? Puntual. Es que me llama mucho la atención lo que me cuentas, que nos hemos desviado por completo de lo que quería tocar, pero me gusta mucho. Pero a nivel de la experiencia que tú has tenido, ¿crees que en la carrera de enfermería se debería tocar más este punto? Sí, creo que estaría, al final, pues es una carrera que está bastante ajustada un poco a lo que, ¿no? A lo que hay. Lo que te comentaba es que yo no soy enfermero especialista. Sí, igual que en medicina hay especialidades, en enfermería hay 7 especialidades, una de ellas es salud mental, entonces tú puedes hacer un EIR, que es un examen donde si apruebas y tienes plaza, haces una especialidad, en ese caso podrías elegir salud mental y haces una residencia de 2 años, en donde te enseñan pues todo el tema de pues, salud mental, haces prácticas, entonces ahí te puedes especificar más en salud mental y es un poco a lo que va la enfermería, ¿no? A ser cada vez más especialistas en campos determinados, ¿no? Un poco como los médicos, es decir, en vez de ser enfermeras y enfermeros que sirven para todo, pues ser enfermeros o enfermeras que sean especialistas en salud mental, matronas, es decir, hay ciertos campos en los que sí que son especialistas, pero oye, quién sabe que más adelante va a haber una enfermera especialista en trauma o especialista en medicina interna o bueno, igual salen otras ramas, pero es verdad que la de salud mental está muy bien. Yo al final trabajo con enfermeros y enfermeras que han estudiado esa especialidad y tienen al final pues más conocimiento, ¿no? Vale. Igual no tienen por qué ser mejores o peores enfermeros, pero al final tienen más teoría sobre enfermedad mental, entonces saben un poco tratar mejor, ¿no? Es decir, luego también va con la persona, es decir, yo conozco enfermeros que llevan 15 años en salud mental y no son especialistas, son la caña, es decir, creo que en salud mental creo que el tema de la teoría es importante, pero no es tan importante como igual en otros sitios. Creo que es mucho más el cómo eres como persona y cómo sabes gestionar a las personas que tienen enfermedad mental, cómo conectas con ellos, porque es algo más de conectar, no tanto de habilidades, sino de
persona a persona, cómo eres capaz de estar con ese paciente, lo que digo, tranquilizarle, darles esperanzas, escucharle sobre todo. Tienes que tener ciertas habilidades que igual para ser un enfermero de geriatría, pues sí que necesitas habilidades de, pues necesitas ser muy bueno cogiendo una vía, haciendo curas, Claro. administrando medicación, pero igual en salud mental es necesario otro tipo de habilidades que también se aprenden con el tiempo, o sea, uno cada vez se hace mejor, pero también va mucho con el tema de lo personal, ¿no? De cómo eres tú. Claro. Y me comentas ya para ir finalizando, porque estamos con el tiempo justo, ¿qué aprendizajes o qué cosas incluso te ha enseñado realmente el trabajo que Salud realizas mental. como tal? Si eso es. Bueno, pues que al final a todos nos puede pasar, ¿no? Esto de tener una enfermedad mental, que creo que vamos por buen camino a la hora de no estigmatizar tanto las enfermedades mentales, aunque todavía creo que hay mucho estigma. Creo que es como que de boquilla se habla mucho de, buah, pues vamos a incluir a la gente, ¿no?, de salud mental en toda la sociedad, vamos a hacerlo algo más inclusivo, vamos ¿no?, a intentar entenderlo mejor. Pero luego llega la realidad, y yo soy el primero que yo trabajo en salud mental, sé lo que es la salud mental, pero saben, entiendo que yo personalmente, pues sé que es un paciente que puede dar problemas y, esto suena un poco fuerte, pero yo, pues igual, en vez de tener unos vecinos, ¿no? O fíjate, un piso donde hubiese gente ¿no?, pacientes de salud mental que viven en un piso, pues Claro. siempre voy a preferir un vecino normal. ¿Por qué? Porque al final no es por excluirlos, pero hay que saber que son personas que, si están estables, son completamente normales, es decir, ni siquiera puedes percibirlo muchas veces, pero sí que son pacientes que yo, por ejemplo, si tuviese una hija, ¿no?, es decir, de 14 años, Claro. y sé que tengo unos vecinos que son conflictivos y que pueden dar problemas, pues siempre voy a estar más inseguro, ¿no? Entonces, Claro. no los estigmatizo, al revés, convivo con ellos, Sí, los quiero muchísimo, es decir, les tengo un cariño tremendo, es decir, sí, sí, sí. estoy para ellos, he trabajado muchas veces para ellos, intento hacer mi trabajo lo mejor posible, pero también entiendo que puede haber cierto, no rechazo, pero una Perjuicio. sensación de perjuicio o de estar alerta, ¿no? Es decir, cuando están bien no lo vas a notar, cuando están mal hay que tener cuidado. Entonces, Claro. creo que hay que integrarlos en la sociedad, 100%, pero también hay que tener un poco de cuidado, de hacer una buena supervisión y una buena gestión de personas que, bueno, pues que puedan tener cierto riesgo, porque al final es como todo, ¿no? Hay que ver un poco el beneficio-riesgo, ¿no? Si Un equilibrio. por intentar proteger a estas personas, ¿no?, estamos poniendo en riesgo a otras, hay que tener cuidado. Y esto, lo que digo, no estoy hablando de que ahora vamos a pensar que un paciente con que esté en salud mental es peligroso, para nada. Es decir, más peligroso, como siempre digo, es el que no está con nosotros. Es decir, Claro. la persona que es realmente peligrosa es la que está, pues, igual en la calle, no está tratado, Eso no es ha lo pasado por que... salud mental. Ese es el peligroso, el que es un poco más psicopático, el que igual está más incluido en la sociedad, pero tú, pues, pasa desapercibido y no lo conoces, no lo sabes, ahí está el Claro. riesgo, ¿no? Pero bueno, lo que digo, creo que si se llega al camino que estamos llevando de cada vez tener mayor control o mayor cuidados de estas personas, ¿no?, y que puedan tomar su medicación y Sí. que puedan estar estables y que puedan incluirse en la vida, mucho mejor. Es decir, eso va a hacer que al Claro. final puedan hacer lo que comento, ¿no?, una vida más normalizada, donde Sí. puedan hacer todo lo que quieran, eh, Sí. y que no haya problemas, ¿no?, con este tipo de personas, y que también de esa manera, pues, se puedan incluir más y que la gente no los vea tanto como gente peligrosa o gente que pueda suponer un riesgo para la sociedad, ¿no? Que es un poco lo que Sí. me temo, que al final la gente, pues, piensa que son gente... Claro, yo personalmente también tenía prejuicios sobre ese campo, pero para finalizar como tal, me gustaría que dijeras si realmente hiciera más falta personal en esos lugares. ¿Crees que sí? Así, de manera simplificada. Sí, o sea, al final creo que cada vez hay más problemas de salud mental. Es un tema que no hemos tratado, pero bueno, es al final, hoy en día parece ser que cada vez hay más problemas de salud mental, cada vez hay más, ¿no?, más citas de salud mental, cada vez hay gente que se apoya más en salud mental. Entonces, creo que no es suficiente personal a nivel de psiquiatras, psicólogos. No puede ser que tú tengas una depresión, ¿no?, no quieras vivir y tengas una cita con tu psicólogo de lo público cada 6 meses. Es decir, Claro. ese No seguimiento es... no es fructífero, normal que tengas que ir a un sitio privado, ¿no? Es decir, creo que hay que meter dinero en salud mental en cosas que son más útiles, en la prevención, por ejemplo. Es decir, creo que no hay que esperar a llegar a esos problemas para ¿no?, pues intentar meter dinero
en la prevención primaria, que es, pues al final, lo que te digo, si se hace un buen trabajo para evitar drogas en los colegios, ¿no? Es decir, pues Claro. dar charlas sobre las drogas, sobre las enfermedades mentales, sobre qué hacer cuando, ¿no? Pues Sí, sí. acudir un poco de antemano para evitar que el problema sea grande y sea demasiado tarde a la hora de tratarlo, ¿no? Es decir, Sí, que sí. igual temas de ansiedad, de todo este tipo de cosas, pues lo están gestionando médicos de atención primaria que te dan un lorazepam, es decir, te dan una pastilla y te dicen, venga, con esto, para adelante, ¿no? Es decir, Claro, en vez de decir, oye, pues mira, si hubiese psicólogos de sobra, pues igual puedes ir a un psicólogo y puedes intentar tratártelo sin que haya medicación de por medio, claro, pues sería una mejor opción. O yo, que soy muy partidario del deporte físico, ¿no? Pues creo claro. que el deporte también es muy protector. Yo Muy terapéutico, es Sí, como una es una herramienta muy polepíldora, útil. vale. Sí, 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 al final, incluso a nivel mental, ¿no? Muchas veces se Sí, dice sí, que el sí. ejercicio físico, a nivel físico, pues fisiológico es muy importante, te va a prevenir de muchas enfermedades cardiovasculares, Sí. diabetes, mil cosas, pero a nivel mental yo me he dado cuenta, trabajando en salud mental, que muchas veces el paciente realmente se llega a liberar o llega a sentirse bien cuando hace deporte, ¿no? Es decir, no sé si es porque también viene con parte de diversión, es decir, lo bueno del deporte es que si te gusta hay una parte de diversión que al final hace que se suelten más y que disfruten y que pues tengas un combo perfecto de pasármelo bien y encima obtengo beneficios, ¿no? A nivel de salud y luego, Y también salud salud mental, mental. ¿no? Que también es importante. Eso es. Pues bueno, Xavi, creo que vamos a ir cortando, Muy más que bien. nada porque nosotros nos tenemos que ir a otra entrevista, más que nada. Pero me ha gustado mucho lo que has contado, tu experiencia y demás. Por mi parte, estás invitado una segunda vez porque yo creo que este capítulo va a estar muy interesante Muy bien. y dará para varios TikToks, ya te lo Muy bien. adelanto. Así Perfecto. que nada, te agradezco mucho por tu Muy tiempo, bien. a la Gracias a gente ti. que ha llegado hasta el final. Lo mismo, seguro que nos hemos dejado temas que yo personalmente ni he mirado el móvil, pero me ha gustado cómo ha fluido todo y eso, te Muy agradezco bien. mucho que hayas venido. Y nada, pues a aquellos que habéis llegado hasta este punto, suscribiros al canal como tal, cualquier duda que tengáis o cualquier anécdota incluso, o si trabajáis al igual que Xavi de enfermero en el campo de la salud mental, comentar cualquier cosa interesante y por mi parte me despido y nos vemos en el próximo episodio. Bueno, muchas gracias, Fernando, por haberme Venga, invitado, ha sido un placer. sí, gracias.